Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo espacio del periódico El Diario. Hoy, mientras nos preparamos para la recta final de la campaña hacia la alcaldía de Duitama, doctor Enrique, le cuento que hay elecciones atípicas en esa ciudad, pues también estamos muy cerca ya de comenzar la recta final también para las presidenciales. Resulta que hay cerca de 40 precandidatos, una situación de turbulencia como siempre en Colombia, total pérdida de fe, de credibilidad en las instituciones, los partidos políticos totalmente desacreditados. Doctor, cuéntenos por qué usted se mete en este berenjenal de aspirar a la presidencia de la República, que entendemos que es el motivo de su visita hoy a Tunja. Muy buenos días. Muchas gracias, Ricardo. Me meto a la presidencia porque estoy convencido que podemos hacer que Colombia sea más rica, más segura, más feliz. Y usted menciona que hay muchos candidatos y que la gente está aburrida de las promesas o lo que sea. Bueno, en el caso mío, yo lo que sí le digo es que produje resultados de verdad que le transformaron la vida a los bogotanos, y yo diría que a los colombianos, porque cada ciclorruta que hay aquí en Tunja o en Boyacá es por cuenta de lo que yo inventé, hasta la palabra ciclorruta. Hay 7 sistemas tipo Transmilenio en 7 ciudades colombianas. Hice en solo 2 alcaldías 98 colegios espectaculares, como el mejor colegio privado de Colombia, las grandes bibliotecas de Bogotá, el Tunal, el Tintal, la Virgilio Barco, los centros Felicidad, que son unos clubes mejores que cualquier club en Colombia, con piscinas olímpicas, auditorios, salas de música, salas de danza, 1.500 parques, 170 canchas de fútbol en pasto sintético, todo el sistema Transmilenio, que ha sido copiado en más de 300 ciudades del mundo. Contratamos el Metro de Bogotá, tenemos 3 mega hospitales contratados. Entonces, de manera concreta, no solo mejoramos, transformamos la visión de lo que debería ser una ciudad. Pero más allá de ese tema, que no importa porque eso ya es Bogotá, lo que eso demuestra primero es que sí le mejoramos la vida a los ciudadanos. No hay un bogotano que no vea su vida mejorada, así no lo reconozca, así me odie, pero no es posible. Fácilmente 1 de cada 3 personas que usa Transmilenio no podría tener el trabajo que tiene hoy si no fuera por Transmilenio. Además, construimos igualdad, porque por primera vez los ciudadanos en transporte público iban más rápido que los que van en un carro particular. Lo que hicimos en legalización de barrios, de lejos legalicé mucho más barrios que todos los alcaldes sumados prácticamente en los últimos 50 años, y mejoramos esos barrios con toda clase de obras de infraestructura. Entonces, aquí sí me parece muy importante, es que la discusión política no puede ser de palabras, ni de ideologías, ni carreta de derecha, de izquierda, de odios, no, es simplemente de cómo se le mejora la vida a los ciudadanos, utilizando bien, administrando bien los recursos escasos que hay, y sobre todo creando condiciones para que haya más y mejores empleos. ¿Cómo? Con más inversión privada. La única manera. Entonces, aquí en Boyacá, ¿cómo vamos a hacer para mejorar de verdad la vida de los campesinos? Con tecnología, por ejemplo, cosas prácticas. En Bogotá hicimos mercados campesinos con campesinos boyacenses cuando yo estuve en la alcaldía. Yo, por ejemplo, no compro, cuando yo veo en el mercado esas papas fritas congeladas, y además ahora que son más saludables porque ya no son fritas sino son hechas en el fritador ese de aire, yo no compro las que son, yo he visto que son europeas, de Bélgica. Tienen que ser papas colombianas, no podemos, hay que prohibir la importación de papas importadas. Hay que lograr que en Boyacá se produzca más productos, frutas y verduras, que es lo que está aumentando el consumo, y tal vez un poquito no se aumente la producción de papa, que es lo que está disminuyendo el consumo.
aquí, por ejemplo, hay muchas zonas entre los 1800 y los 2100 metros, que es donde se siembra el aguacate Hass. Los frutales que se están produciendo en Boyacá. Yo, por ejemplo, fui la primera persona que sembré tomates en invernadero en Colombia. Yo iba, entre otras, fue como comencé mi carrera política después de cuando yo no podía venderme los tomates, los vendía en mi Renault 4, yo abría la puerta de atrás del Renault y los vendía junto a Carulla. Entonces, por eso se me ocurrió comenzar a hacer una política repartiendo papelitos a la entrada del supermercado. Pero lo que es cierto es, lo más potente que usted dijo ahí es que los ciudadanos están frustrados, bueno, en mis 2 alcaldías, integridad absoluta, transparencia total, un trabajo serio. Yo no aspiro, a diferencia de otros, a ser el Mesías, solamente a ser un buen empleado de los colombianos, hacer un buen trabajo que le mejore la vida a la gente. Obviamente eso va a tomar tiempo, pero tenemos que tener claro hacia dónde vamos, que nos enrumbemos y que tengamos optimismo, porque Colombia puede ser un país desarrollado muy pronto, y Boyacá, con todo lo que tiene, con el potencial turístico. Boyacá podría estar atrayendo muchísimas inversiones de Bogotá. Yo creo que Boyacá, la verdad, ha faltado a los boyacenses ir a Bogotá a promover ante las grandes empresas de Bogotá que las ampliaciones de empresa que hagan, las hagan acá en Tunja, en Boyacá, donde los apartamentos valen la mitad, donde la tierra vale menos, donde hay jóvenes preparados y están a la misma distancia del aeropuerto de Bogotá, casi que estando en Bogotá, o del mercado de Bogotá. Bueno, ¿cómo es, doctor Peñalosa, su estrategia con la recolección de firmas? ¿Tiene que ver algo precisamente con esa pérdida de confianza en los partidos políticos? Bueno, eso es muy interesante porque yo, cuando me eligieron en 1997 a la alcaldía de Bogotá, es decir, hace como 25 años, yo me inscribí por firmas como independiente, no es de ahora. Y cuando gané la vez pasada la alcaldía también fue por firmas. Pero no, los partidos está bien. Lo que pasa es que sí se ha hecho un sistema cerrado en Colombia. Los políticos, a mí cuando se hacen todas esas protestas de los jóvenes, yo me pregunto, ¿por qué los jóvenes no protestan por ese sistema cerrado que han hecho los políticos profesionales? Aún para ser candidato a edil de una localidad de Bogotá, ni siquiera concejal, candidato a edil, toca vender el alma a un partido, porque si no, puede tener la votación más alta y no pasa el umbral. Entonces es absurdo esos umbrales que se crearon en la democracia colombiana para cerrarle el paso a las personas que no tienen, a las personas que no están en los partidos. Entonces está bien que los partidos son muy útiles, son valiosos, en todas las democracias del mundo hay. Y está bien que tengan ventajas, que tengan acceso a los medios, que tengan recursos del Estado. Pero lo que no es bueno son cosas como que sea tan difícil inscribirse por fuera de los partidos. Lo que no es bueno son esos umbrales, lo que no es bueno es que la gente no pueda cambiar de partido. Hoy a las personas cuando están en un partido, en la legislación colombiana, no se permite que cambien a otro, que un representante, un senador, por ejemplo, un concejal de Tunja, no puede lanzarse al consejo con otro partido, sino es renunciando con más de un año de anticipación a la inscripción de la candidatura. Eso es absurdo. En Estados Unidos una persona cambia de partido de un día para otro, en el Congreso. A nivel de las elecciones locales, en Canadá, por ejemplo, se prohíbe que los candidatos a consejos o alcaldías sean de partidos nacionales, porque finalmente son los problemas de los ciudadanos, no es cuestión de ideología, de derecha, de izquierda, no es de cómo logramos que haya mejores vías, mejores parques, mejores colegios, eso no tiene derecha ni izquierda ni nada. ¿Cómo es la mecánica que usted se ha inventado que pretende llevar a cabo? ¿Va a recoger las firmas? ¿Cómo se va a llamar el partido? ¿Cuántas firmas necesita? ¿Y cómo sería el paso hacia las siguientes fases de la campaña? Aquí estamos en Tunja recogiendo firmas con un grupo de jóvenes en todo Colombia. Necesitamos ayuda con esas firmas, son muchas firmas, necesitamos como 1 millón de firmas, porque son 580.000 que se requieren, pero para uno filtrar las que no son buenas, donde firma Superman y demás, necesita uno, no Superman López, sino Superman.
Eh, entonces, necesitamos ese apoyo por todo Colombia. Lo que es cierto, vuelvo a insistir, los que crean que nosotros hemos hecho un buen trabajo, porque es que aquí lo que se trata es de mejorar su vida, la de su familia. Esto de la política, además la gente dice a veces, no, es que a mí no me importa la política, igual yo tengo que trabajar. Que no le importa la política, mire lo que pasó en Venezuela. Hace 25 años, Venezuela era mucho más rica que Colombia, había 2 millones de colombianos emigrantes en Venezuela. Venezuela era mucho más segura que Colombia, mucho más rica, tenía un ingreso per cápita casi el doble que el colombiano. Venezuela, pues, iba años adelante de Colombia. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué tenemos 2 millones de inmigrantes pobres venezolanos en Colombia? ¿Por qué tenemos gente pidiendo limosna en todas las calles de Bogotá? Por la política, porque había gente de esa que dice que no les importa la política, ¿no? Que no les importa, que eso no tiene que ver con ellos, ¿no? Pues yo sí creo que lo que hace que las sociedades progresen es la inversión privada, las empresas, pero tiene que tener un marco, que es el gobierno, que es lo público, que tiene que ser administrado con técnica, con gerencia, con honestidad, con profesionalismo. Entonces la política sí le importa, tiene que ver con su vida, con la de su familia. Cuando hay gobiernos eficientes que funcionan ahí, digamos, yo le digo una cosa, por ejemplo, en Barranquilla ha habido muy buenos alcaldes últimamente, pero por muchos años el gobierno en Atlántico, en Barranquilla, la politiquería fue un desastre total. Entonces, digamos, hoy Barranquilla realmente debería estar mejor que cualquier ciudad colombiana, porque está a 2 pasos del mercado de los Estados Unidos, junto al mar, tiene un mega río, pues está mucho mejor ubicada que Medellín, por ejemplo, que está por ahí en un hueco en la mitad de las montañas, ¿no? ¿Por qué está mucho mejor Medellín que Barranquilla todavía hoy? ¿Por qué? No es porque los empresarios sean mejores en Medellín que en Barranquilla, porque los empresarios de Barranquilla son iguales de buenos. Cualquier empresario de esos que produce, cualquier empresario en cualquier parte que no se quiebra, tiene que ser, para poner en términos colombianos, un berraco, ¿no? Porque es muy difícil tener una empresa que produzca y no se quiebre, ya sea una panadería o una gran fábrica exportadora de toallas o de vidrios. Entonces los empresarios son iguales de buenos en Medellín y en Barranquilla. ¿Por qué está mejor Medellín y Antioquia que Atlántico? Porque el gobierno ha sido mejor, porque la administración pública ha sido mejor, porque los políticos han sido mejores, aunque últimamente ha habido muy buenos políticos en Barranquilla como Alex Char. Entonces, la política sí importa, así les parezca aburrida, qué pereza, todos los políticos son iguales. No, no son iguales. Y si no, miren a Venezuela o miren la comparación entre Atlántico, Barranquilla y Medellín. Bueno, usted mencionaba a los Char y ha hecho se ha hablado de una especie de coalición con Federico Gutiérrez y con Alejandro Char. Y de otro lado, ¿por qué recoger firmas, digamos, si usted es muy identificado con 2 partidos, concretamente con el Verde? Y si uno busca en Wikipedia, pues usted aparece como de Cambio Radical. Tiene unos partidos, digamos, que en algún momento le dieron sombra. Sí, nosotros casi que creamos el Verde. Nosotros creamos el Verde. Era una cosa y una ficción jurídica, digamos, y lo creamos con Antanas Mocus y con Lucho Garzón. Creamos el Verde. El Verde después, en mi opinión, se volvió demasiado lleno de muchos odios y entonces no me sentí más cómodo ahí, pero lo creamos y todavía hay buenos amigos allá en el Verde. Aquí, por ejemplo, yo estuve haciendo campaña aquí en Boyacá con Carlos Amaya y demás, con el Verde, fue mi jefe de juventudes cuando fui candidato a la presidencia y después gobernador. Y Cambio Radical, la verdad es que yo no fui candidato de Cambio, sino que cuando yo era candidato, Cambio Radical me apoyó también,
insisto, ¿no? Los partidos, yo insisto, a mí me parece bien que haya partidos. Lo que me parece mal es que sea tan difícil en Colombia hacer política por fuera de los partidos. Está bien que haya partidos. Entonces, yo no descarto nada, porque lo que sí es cierto es lo siguiente. A mí lo que me interesa es Colombia, que Boyacá progrese, que Colombia progrese. No me importa que sea Peñalosa o no. Entonces hagamos un equipo, estamos haciendo un equipo y el que yo personalmente creo que soy mejor, obviamente, y que he producido mejores resultados y que haría otras cosas, porque si no, no me lanzaría. Pero hay una serie de personas que tenemos coincidencias y es importante unirnos, como con Alex Char o Federico Gutiérrez, que yo ni sé de qué partido habrán sido, pero que han hecho trabajo que mejoran la vida de sus ciudadanos, son gerentes más que políticos. Pero también creo que hay otros candidatos con los cuales hay coincidencias, con Alejandro Gaviria, con Juan Manuel Galán, con Mauricio Cárdenas, con Juan Carlos Echeverry, con Germán Vargas, en fin, hay una serie de personas. Entonces, eventualmente se puede hacer una consulta, estamos pensando, yo sí creo que hay que unirse y la democracia colombiana, eso sí es bueno, tiene la posibilidad de que simultáneamente con las elecciones de Congreso en marzo se haga una consulta o varias consultas y personas afines se unan por Colombia. Y yo sí quisiera unirme con algunos de ellos, incluso ideal si hacemos unos recorridos por Colombia juntos, porque lo que se trata es de que Colombia salga adelante, no son las personas, somos irrelevantes, pero sí los que creemos, por ejemplo, en la empresa privada, los que sí creemos que es bueno que haya grandes empresas y medianas y pequeñas que ganen dinero, porque entonces esas empresas pagan impuestos, esas empresas generan empleo, entonces los que creemos en eso, ¿no? Por ejemplo, pues que nos unamos. ¿Unirnos en torno a qué, doctor Peñalosa? Dice usted, tenemos que unirnos para enfrentar a quién es el enemigo en estos momentos. Bueno, yo no hablo de enemigos, yo hablo de personas con una visión distinta en la democracia colombiana, ¿no? En este momento, por ejemplo, Gustavo Petro es una persona que ha hecho toda clase de manifestaciones en contra de la empresa privada que en otras épocas respaldó plenamente el gobierno de Venezuela. Pero más que eso, entonces, es una manera distinta de gobernar. Entonces, a mí me parece que Gustavo, en el caso mío es muy interesante el análisis con Gustavo, porque Gustavo fue alcalde de Bogotá, como yo igual, 4 años, igual que yo, ¿no es cierto? Entonces, pero él habla mucho mejor que yo, ¿no es cierto? Él habla muy bien. Si los ciudadanos, cuando van a hacerse una cirugía, yo les pregunto, ¿escogen al médico que mejor habla o al que ha sido más exitoso haciendo cirugías que han funcionado bien? Entonces, de esa misma manera yo le diría, comparemos en Bogotá, ¿quién mejoró más la vida de los ciudadanos? Cuando yo llegué, por ejemplo, los ciudadanos tenían que, para poder pedir una cita con un especialista, tenían que ir a las 2 o 3 de la mañana y hacer fila durante horas y horas. ¿Cómo será que algunos habían levantado trabajo, levantándose temprano, cogiendo puesto en la fila y vendiendo el cupo? Así es como nos la dejó Gustavo, un maltrato a los ciudadanos. Nosotros acabamos con esas filas, creamos un super call center, pusimos muchos otros puntos de atención. Él no hizo nada concreto, por ejemplo, para mejorar la salud. Nosotros dejamos 3 megahospitales contratados, uno en Usme, otro en Bosa con más de 200 camas, uno en San Juan de Dios con más de 300 camas. ¿Qué hizo Gustavo con el horror que era, por ejemplo, el Bronx, allá en Bogotá, donde estaba una república independiente del crimen a
un par de cuadras de la casa de Nariño. Nada en absoluto. Por ejemplo, él recibió unos buses de Transmilenio viejos, ¿no? Que debían haber salido de circulación, contaminantes, desastroso, con más de 800.000 kilómetros. ¿Y qué hizo él? Les amplió los contratos cientos de kilómetros más a esos buses contaminantes terribles, ¿no? ¿Nosotros qué hicimos? Renovamos la flota por unos buses nuevos, limpios, ¿no? No contaminantes, la mayoría a gas, totalmente limpios, Euro 6. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la EPS de Bogotá, Capital Salud, Gustavo nos la dejó dando pérdidas gigantescas. Solo el 2015, el último año de él, produjo 360.000 millones de pesos de pérdida. Nosotros la dejamos produciendo utilidades y prestando mucho mejor servicio. Entonces, esto de la política a veces se desvía en palabras floridas, insultos, que la ideología, que la derecha. No, entonces, yo creo que estamos compitiendo, sí, con Gustavo. Yo lo respeto. A mí no me asusta ni nada, solo creo que es mal gobernante, es decir, no es muy efectivo. Si se trata de mejorar la vida de los ciudadanos, si se trata de mejorar, entonces comparemos. Él habla mucho, ¿no? Él dice, que no, que es que el tranvía, pero él no hizo ni tranvía, ni metro, ni troncales, nada. Nosotros, en cambio, dejamos contratado un metro. El metro de Bogotá lo dejamos contratado. Él habló, nosotros hicimos un metro, ¿no? Contratado. Nosotros dejamos contratadas 3 supertroncales, él nada. Y hasta nosotros le colaboramos a la gobernación de Cundinamarca para que se contratara, además usando las vías de Bogotá, un Regiotram con un tranvía. Entonces, parques. Nosotros hicimos, por ejemplo, 170 canchas de fútbol con pasto sintético iluminadas, ¿no? Más de 500 jardines infantiles espectaculares. Iluminamos todos los parques de Bogotá. Redujimos radicalmente las cifras de inseguridad. Entonces, esto de la política, vuelvo a insistir, no es de palabras, tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Esto no es algo tan emocionante, tal vez, ¿no? De quien hablan bien y dice que todo es una porquería. No, yo invito a los ciudadanos a que juzguen de verdad. Mis 2 alcaldías, integridad absoluta. Equipos serios de gente que trabajó bien, ¿no? Que produjo resultados que le mejoraron la vida a la gente. Los contratos de basura los hizo tan mal Gustavo que la superintendencia multó a Bogotá en más de 80.000 millones de pesos, tocó pagar de multa por lo que él había hecho. Importó una cantidad de camiones de basura viejos, además 3 veces más de los que se necesitaban, según la Contraloría, ¿no? Nosotros, en cambio, hicimos una licitación que pusimos canecas por toda la ciudad de Bogotá. Usted va a Bogotá, ahora hay canecas por todas partes. Todos los equipos nuevos. Una cosa transparente que funciona bien. Entonces, la gente que trabaja, la gente que produce, pues sabe que eso es trabajando más que hablando. La persona que va a contratar a alguien para cualquier cosa, para su empresa, para su cultivo, para su casa, ¿quiere alguien que hable mucho o alguien que trabaje bien? Bueno, ya que usted se enfocó en Gustavo Petro, pues él, de todas formas, hoy, no, está bien, pero digamos, ¿por qué cree usted que él es hoy como el abanderado de la lucha anticorrupción y por qué también es el abanderado de la defensa del proceso de paz? No, yo estoy con todo el respeto, Ricardo, en desacuerdo con usted. La lucha contra la corrupción se hace trabajando sin corrupción. Esa es la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, Gustavo Petro, yo lo veo en las fotos, así, ¿no? Abrazado con Samuel Moreno, ¿no? Yo lo veo a él en las fotos con Samuel Moreno.
apoyándolo. Después entonces lo denunció y además lo atacó igual, pero el que primero denunció la corrupción, por ejemplo, fue Carlos Fernando Galán, no Gustavo Petro. Entonces, yo lo que le digo es, miremos cómo es que yo he hecho una política libre de todo, cualquier tipo de problema de corrupción, cero. ¿Usted conoce algún político casi en Colombia? Pocos políticos han tenido más enemigos que Enrique Peñalosa. Bueno, ¿y por qué? Porque he hecho lo que hay que hacer, aún afectando a los poderosos, ¿no? Por ejemplo, quitando el espacio a los carros para poner un sistema de transporte masivo y público en el espacio de los carros, ¿no? Por hacer, pero un trabajo totalmente transparente. Entonces, a mí sí, por favor. Gustavo no tiene nada que enseñarme a mí en temas de corrupción, cero, nada. Yo no tengo nada que aprender de él en términos de integridad, cero, nada en absoluto. Yo he hecho una política transparente, en las calles, limpia. Yo llevo 30 años haciendo política y no hay un líder político en Bogotá o en Colombia que pueda decir que yo le he dado 100.000 pesos ni para comprar gaseosa para hacer una reunión, ni uno. Entonces aquí no me van a dar a mí ninguna lección de honestidad ni de no corrupción, cero, nada en absoluto, ¿no? Cero. Miremos en cualquier otro campo, en resultados, en mejorar la vida de la gente. Y ahora viene el proceso de paz. Primero que todo, yo siempre respaldé el proceso de paz, siempre respaldé el proceso de paz, siempre. Más he respaldado, por ejemplo, la JEP, lo que ha venido haciendo la JEP, pero también creo que ese tema, con todo lo importante que es, y creo que este gobierno está haciendo mucho para implementar el acuerdo de paz, por ejemplo, está invirtiendo 9 billones de pesos en los municipios PEDET y demás, entonces está haciendo inversiones en municipios que de todas maneras hay que atender de manera prioritaria. Yo personalmente he disfrutado, por ejemplo, del páramo de Sumapaz, donde antes no se podía ir gracias al proceso de paz. Aquí, que me acompaña mi señora, nosotros hemos estado de paseo en Mesetas Meta, paseando en balsa, en el río Güejar, donde era uno de los municipios de la zona de extensión, y hoy se puede hacer ese turismo ecológico gracias al proceso de paz. Entonces, a mí no me dicen que, no, en eso no hay diferencia con Gustavo, no, en eso no hay diferencia. Yo a Gustavo nunca lo he acusado de corrupto, no creo que haya nada, y a él tampoco jamás me ha acusado a mí de nada de corrupto, no, en eso no hay ninguna diferencia en eso, cero, ¿no? Y con relación al proceso de paz, ahora lo que yo sí creo, aunque ambos estamos de acuerdo con respaldarlo, yo por lo menos lo he respaldado siempre y él también, y públicamente lo he respaldado, pero yo sí creo que aquí ya el cuento de la discusión entre la paz y la no paz es un tema para dejarlo atrás. Ya eso es como discutir si tenía razón Bolívar o Napoleón, ¿no? Eso ya no, ahorita tenemos que ver cómo es que hacemos para que Colombia sea más rica, que haya más oportunidades para los jóvenes, que haya más seguridad. Tenemos que, por favor, estamos en un mundo integrado, o las empresas que tienen dinero y conocimiento, ya sean colombianas o extranjeras, pues pueden escoger a dónde irse. Así como un inversionista puede decir si invierte en Boyacá o en Bogotá o en Santander, también puede invertir en Brasil o en México o en Vietnam o en Malasia o en Estados Unidos. Entonces, esos son los temas que deben preocuparnos ahora. Es la Colombia del futuro. ¿Cómo hacemos para que tengamos más turismo ambiental que Costa Rica, por ejemplo? Costa Rica, entonces, ya es ese cómo vamos a hacer para que haya oportunidades para los jóvenes, cómo vamos a vivir mejor en Colombia. La paz es fundamental y obviamente hay que acabar con los grupos armados ilegales, ¿no? Entonces yo diría que la diferencia, yo sí creo hay una diferencia con Gustavo, porque él primero, vuelvo a insistir, él mostró demasiada simpatía con el régimen de Venezuela durante mucho tiempo. Ya cuando era demasiado evidente que era un desastre se apartó un poco, pero yo sí, por ejemplo, estoy convencido que es bueno que haya grandes empresas y que ganen dinero, porque esas empresas generan empleo
Y pagan impuestos, le pagan impuestos al gobierno para poder hacer colegios, para poder dar subsidios a los más necesitados. Entonces, pero yo sí creo que hay una diferencia, ¿no? Él, yo creo que él habla un poco como Mesías, ¿no? Él quiere ser como el Mesías. Yo no, yo solo quiero ser un empleado de los ciudadanos, un empleado eficiente, que mejore la vida de los ciudadanos y lo he demostrado. Y comparemos, yo sí los desafío a que lo comparemos. Doctor Peñalosa, desde las regiones nos quejamos mucho del centralismo. Usted pues ha sido alcalde 2 veces de Bogotá y conoce y tiene, digamos, su centro de acción en la capital del país. Ayer particularmente hubo una reunión aquí de alcaldes de Boyacá desesperados porque no los escucha nadie. Y eso se une, bueno, con una reforma tributaria que se está tramitando, pero que se requiere hacer. ¿Cómo garantizar que las regiones sí tengan recursos que hoy maneja el gobierno nacional? Bueno, Bogotá es la más afectada por el centralismo, ¿no? Tengamos claro. En Bogotá se paga más de la mitad de los impuestos de Colombia y solo se le transfiere el 5%, ¿no? Con todo y que tiene 15% de la población. Entonces no es que Bogotá se beneficie del centralismo, ¿no? Bogotá queda en donde queda el gobierno nacional, pero eso no significa que... eh, entonces, eh, eh, lo que sí necesitamos es que las regiones progresen, que el gobierno nacional haga lo que tiene que hacer en todas partes. En Bogotá, por ejemplo, ni siquiera la pelea no era que nos diera recursos, sino que no estorbara, que nos dejara hacer ciertas cosas, ¿no? Que nos dejara cobrar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el famoso PEI, el PEI de la educación, ¿no? Que en Bogotá cuesta casi $500 millones al año. En todo el país el PEI lo paga el gobierno nacional, ¿no? En Bogotá lo paga todo la ciudad de Bogotá, con los recursos de Bogotá, con impuestos de los bogotanos. Entonces, pero lo que hay que lograr es que haya más recursos, que haya más recursos. Es decir, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, ahorita el gobierno tiene un problema fiscal gigantesco? No hay suficiente dinero, ¿no? Entonces, la única manera de que haya más dinero es que haya más inversión privada, no hay ninguna otra manera. El gobierno solamente puede gastarse lo que recibe en impuestos, ¿no es cierto? ¿Y quién paga los impuestos? Las empresas privadas o los que trabajan en las empresas privadas. Y si no hay más empresas, pues no hay impuestos, y no se puede hacer ni carreteras, ni colegios, ni nada. Entonces, aquí no es como el huevo y la gallina, no, acá sí hay una cosa que viene primero. Aquí es fundamental que te creemos condiciones para que haya más inversión privada. Si los impuestos son demasiado altos, las empresas se van para Panamá, o para Costa Rica, o para México, o para Estados Unidos, ¿no? Los que tienen dinero no tienen ninguna obligación de dejarlo en Colombia, ninguna, cero, se lo pueden llevar. Estamos compitiendo. Colombia, mucho más importante, obviamente yo respeto a Superman López, ¿no? Campeón, lo admiro, más como soy ciclista, pues yo creo que son como casi supermanes de verdad. Pero la competencia más importante no es la de la Selección Colombia ni la de Superman López, sino la competencia por la inversión que hay en el mundo. En el mundo hay billones y trillones de dólares. Y esas empresas se están yendo para otras partes. En todas las ciudades mexicanas hay industrias gigantescas que generan buenos empleos. La gente gana más no porque haya salarios mínimos altos. En México el salario mínimo es la mitad que el de Colombia y los salarios en México son mucho más altos que en Colombia. ¿Por qué hay mejores salarios en México que en Colombia? Porque hay más empresas, hay más industrias, ¿no? Entonces, y nosotros estamos igual de cerca de los Estados Unidos que México. Desde la costa colombiana estamos a la misma distancia. Entonces, para que logremos que el gobierno nacional haga inversión en Boyacá, necesitamos recursos, por un lado. Necesitamos honestidad, porque sí, claramente hay problemas de corrupción, de ineficiencia en el Estado, de ineficiencia, y presente en eso podemos dar clases de lo que hicimos en Bogotá, ¿no? Y que revisen, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos en Bogotá? La eficiencia con la que producimos obras por todos lados, ¿no? Y no es por casualidad que a mí me eligieron 2 veces a la alcaldía de Bogotá, ¿no? Porque los ciudadanos saben que mejoramos su vida y que invertimos bien los recursos.
Y hay que orientar, por ejemplo, las vías de penetración. En Colombia hay más de 200.000 kilómetros de vías terciarias, de esas que necesitan los campesinos para sacar los productos. El gobierno nacional, como no tenía recursos, municipalizó esas vías. Y algunos municipios que reciben regalías invierten en esas vías, pero hay un problema serio de ineficiencia y de corrupción ahí en esos procesos de contratación locales, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos para controlar eso, para que haya unos procedimientos absolutamente transparentes y de pronto más centralizados, para ser franco. Y hay que tener recursos. Aquí se necesita, de esos 200, como 240.000 kilómetros de vías de penetración, es decir, es casi de aquí a la luna lo que hay de distancia, lo que hay de vías de penetración. Necesitamos destinar por lo menos unos 2 billones de pesos al año a esas vías. Hoy, en el gobierno actual se destinaron a duras penas como 400.000 millones, ¿no? Y se necesitan 2 billones año tras año, tras año, tras año. Entonces, yo sí creo que hay esquemas que de alguna manera transfieren recursos, como la transferencia de recursos de regalías, ¿no? Pero no necesariamente se están invirtiendo muy eficientemente. Entonces, claramente hay que, en equipo con las regiones, con las gobernaciones, con las alcaldías, y a veces no solamente tema de cosas rurales. Por ejemplo, Boyacá siempre tenemos que fortalecer a los campesinos boyacenses con investigación de agrosavia y demás, mejor producción de frutas y verduras, por ejemplo. Pero también en Boyacá mucha gente vive en las ciudades, ¿no? Como en todas las ciudades colombianas, y las ciudades colombianas están mal hechas. La gente no puede salir a un parque un sábado, un fin de semana. Las familias, ¿a dónde van? ¿A dónde van las familias? Logran con gran esfuerzo comprar una moto o un carro o pudieran pagar un bus para ir a un sitio. ¿Y a dónde van? El que no tiene una finca, ¿a dónde va? ¿A dónde va aquí en Tunja? ¿A dónde va una familia un sábado? ¿Y en Paipa qué hay? Nada, ¿no? Nada, ¿no? Es un senderito alrededor del laguito, ¿no? Es lo único público que hay, de resto, nada. Nosotros, yo creo que es fundamental comprar grandes parques regionales, cientos, miles de hectáreas, alrededor, cerca de las ciudades, para que las personas puedan ir allá de paseo con su familia, con los niños, con unas mesas, con un picnic, con una caneca, con un baño, ¿no? Que los niños de los colegios puedan ir a acampar, ¿no? Senderos de decenas de kilómetros como el que hay alrededor del lago en Paipa, pero por otro lado, que atraigamos turismo ecológico. Costa Rica, que es del tamaño de Boyacá, ¿no? Y hoy es el doble de rico que Colombia. ¿Qué significa que es el doble de rico que Colombia? Que la gente gana el doble por el mismo trabajo. En buena medida por el turismo ambiental. Entonces hay que traer inversión privada, turistas que vengan en bicicleta a las carreteras rurales de Boyacá, pequeños hotelitos hechos tal vez incluso por campesinos, hostales, casi que casas donde le agregan 2 viviendas. Gente que venga a puestos de frutas, sitios para visitar los cultivos de frutas, de papa, que se puedan hacer visitas. Entonces, pero es haciendo, no hablando, es haciendo, ¿no? Pero por ejemplo esos parques, yo le digo, le podemos mejorar radicalmente la vida a la gente, le podemos mejorar la vida a los ciudadanos, hacer la vida más feliz. Y es algo perfectamente posible, ¿no? Es algo que se puede hacer. Y además que va a traer más turismo ambiental, no solo los grandes parques alrededor de las ciudades, sino los senderos públicos, ¿no? Por el borde de los ríos, en fin. Entonces, en fin. Bueno, finalmente, doctor Peñalosa, ¿cuál es su mensaje, digamos, para los colombianos, para los boyacenses, en una situación de incertidumbre como le decía, que hoy se vive y de cara a lo que viene con su proceso de recolección de firmas y lo que va a ocurrir en los próximos 6, 8 meses con esa campaña política? Mire, felizmente tenemos esta campaña política y felizmente hay muchos candidatos, qué bueno. Aquí hay muchos políticos buenos, honestos, trabajadores, hay muchos malos también. Pero entonces, gracias a Dios, acá tenemos una política libre, hay instituciones.
no como al lado en Venezuela, ¿no? Más complicado ya que haya un cambio de orientación de gobierno, ¿no? O como hay en Nicaragua, ¿no? Entonces, eso es bueno. Yo vuelvo a insistir, aquí lo que nosotros tenemos, aquí estamos, tenemos que sentirnos que hemos progresado. Digamos, hoy las carreteras son mucho mejores en todo Colombia de lo que eran hace 20 años. Bueno, motos, por ejemplo, aquí motos que se compraron, en el año 2000 se vendieron 54.000 motos. Este año se van a vender casi 700.000. Se necesitaban más de 8 salarios mínimos para comprar una moto en el año 2000 y hoy 4. Entonces, dejemos el pesimismo, tenemos las posibilidades de avanzar, hay que arreglar cosas, podemos avanzar. Entonces yo sí los invito a que participemos, yo los invito a los ciudadanos a que participemos, pero con confianza, con esperanza, no con odio. Vamos a votar pensando en quién le puede ayudar a que mejore más la vida de nuestros niños, de nuestra familia. No para expresar odio, no para expresar destrucción, no, sino para construir, para que haya campo para que esas personas que trabajan, pequeños y medianos empresarios, campesinos, panaderos, mecánicos, para que haya... Entonces yo lo que creo es que podemos vivir mejor, hemos progresado con todo y lo que a veces estamos de pesimistas, y yo los invito a que se acuerden que el gobierno es importante, que la democracia es importante, que no es tan evidente. Primero les recuerdo solo para terminar 2 cosas. Primero, que nos parece muy normal la democracia, ¿no? Muy normal, que es normal, y eso todo es igual. Entonces, primero, no es cierto. No es tan normal. No es tan normal es que aquí al lado, en el país vecino, no tenemos una democracia que funcione, ¿no? Ahí no hay posibilidad de cambiar el gobierno. Bueno, entonces no es tan malo que haya 40 candidatos. Al revés, es bueno pensar que aquí podemos escoger y cambiar, ¿no? Entonces, ¿no? Y segundo, que sí hace una diferencia muy grande quién es el que está en el gobierno. No podemos decir que es que igual yo tengo que trabajar. No. Si el gobierno no funciona bien, por más que alguien trabaje muy bien, pues el país no progresa, como en Venezuela. En este momento hay 5 millones de venezolanos que les tocó salir corriendo de su país, salir corriendo de la miseria, ¿no? Entonces, sí importa. Hoy, Antioquia está mejor que el Atlántico, porque a lo largo de los últimos 40 años hubo mejores políticos en Antioquia que en el Atlántico, ¿no? Con todo y que Atlántico estaba mucho mejor ubicada que Antioquia. Entonces hay mejores carreteras, hay menos pobreza. No obstante que ha habido excelentes gobernantes últimamente en Barranquilla como Alex Char, ¿no? O la gobernadora. Pero en años anteriores, entonces el gobierno sí importa. El gobierno sí importa, y yo los invito a que pensemos cómo es posible. Yo creo que esta Boyacá maravillosa, esta Colombia maravillosa, podemos vivir cada vez mejor, pero salgamos de sacudámonos ese pesimismo y gocemos de la vida. Gocémonos este país, veamos a ver cómo somos, tenemos ingresos más altos, más seguridad, más obras. Y mil gracias, Ricardo, por esta oportunidad que me dio. Muchísimas gracias, doctor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, precandidato a la presidencia de la República, y esperemos que efectivamente a partir de estas etapas que vienen para el país y para una elección del nuevo presidente de la República nos permita, como ha dicho el doctor Peñalosa, vivir mejor. Muchas gracias.